Muy buenos días, jóvenes. Muy buenos días a todos ustedes. ¿Cómo están? Y estamos iniciando la semana con nuestra segunda clase, que corresponde al tema de Historia Universal. Ya el día de hoy finalizamos el curso de Historia Universal. Así que los temas son un poquito extensos, así que iniciamos inmediatamente. El día de hoy vamos a ver puras revoluciones, ¿no? Revolución china, revolución cubana, revolución mexicana, la Guerra Fría, hasta la actualidad. A ver, déjame cambiar. Ok, ahí está. Revolución mexicana, que se inicia desde 1910 hasta 1920. Recuerda que cuando hablamos acerca de revolución estamos hablando de un cambio total del sistema. Estamos hablando de un cambio en la parte económica, política, social y cultural. ¿Cómo lo va a pasar? Pues no en tanto con la revolución cubana como la revolución como la revolución china, como la revolución rusa, ¿no? Son cambios que se dan dentro de un determinado territorio. ¿Por qué? ¿No? ¿Cuáles son las causas de todas estas revoluciones? ¿Qué es lo que está pasando en estos territorios? Siempre, ¿no? Tú vas a encontrar en toda sociedad a una élite que se encuentra en el poder, que se encuentra enquistada en el poder, a una élite oligarca que es dueña de grandes extensiones de tierra, que explota la tierra, y a su vez también una gran mayoría de campesinos que trabajan las tierras, que son explotados en las tierras, la llegada también pues del capitalismo europeo. Y por lo tanto tienes una pequeña burguesía que va a beneficiar a ese capital extranjero. ¿Y qué pasa con la mayoría? No se le toma en cuenta. Ellos no son beneficiados. Y es por eso que esta mayoría llega un momento en el cual se va a levantar en armas y va a tratar, pues, ¿no?, de establecer el gobierno que ellos crean conveniente. Con respecto a la Revolución Mexicana, como tú puedes observar, nos dice dictadura de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz es un militar que se ha quedado en el poder por mucho tiempo. Y a su vez también Porfirio Díaz recibe el apoyo, pues, de Estados Unidos. Porfirio Díaz gobierna de manera autoritaria, no permite, pues, la libertad de expresión por parte de la población, por parte de los medios de comunicación. También una de las causas viene a ser la agudización del campesinado, la pobreza, ¿no? La agudización de la pobreza de este campesino que no es dueño de tierras, que es explotado, y a su vez también vas a encontrar otros sectores populares, como por ejemplo el proletariado, como por ejemplo la clase media, y por ahí, ¿no?, una pequeña parte de la élite que no se beneficia del gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Todos ellos van a estar buscando beneficiarse. Tenemos, pues, en un primer momento a Francisco Madero y su plan San Luis de Potosí. Él quiere a Porfirio Díaz fuera del gobierno. Él quiere establecer pues elecciones presidenciales, ¿verdad? Que se establezca ya las elecciones presidenciales. Es más, Porfirio ya anunció que mucho tiempo se ha quedado en el poder y por lo tanto Noel está dispuesto a retirarse siempre cuando haya elecciones de por medio. Así que Francisco Madero dice, oye, ¿sabes qué? Eso es correcto, entonces yo me voy a presentar. Pero cuando ya se están aproximando las elecciones, creo que Porfirio Díaz dice, no, creo que me voy a quedar un poquito más, ¿no? Y es por eso que ahí tenemos el plan de San Luis de Potosí, donde Francisco Madero establece, ¿no?, cuáles son las propuestas en contra de Porfirio Díaz. Vamos a ver diversos levantamientos al interior de México que están en contra de Porfirio Díaz y que apoyan, pues, la propuesta de Francisco Madero, como por ejemplo tienes a Emiliano Zapata, tienes a Pancho Villa, que van a lograr
lo que van a lograr tener el apoyo o el respaldo de una inmensa mayoría. Estos levantamientos que se dan en el interior de México van a permitir pues la caída de Porfirio Díaz y por lo tanto ya salió del poder y por ahí tenemos pues a Victoriano Huertas que va a tomar el poder. No va a tomar el poder mediante la fuerza, es más, Estados Unidos lo está respaldando, porque Estados Unidos, que está observando todo este conflicto interno, Estados Unidos tiene miedo de perder el poder dentro de México. Y es por eso que ellos van a apoyar a Victoriano Huertas para que se mantenga en el poder. Pero de todas maneras, Emiliano Zapata decía, no, Victoriano Huertas ya tiene el poder, pero nosotros no sabemos si realmente él va a realizar estos cambios. Es más, Victoriano Huertas nos ha dicho, dejen las armas. Es más, no solamente dejen las armas, entreguen las armas. Pero Emiliano Zapata dice, nosotros no vamos a entregar las armas hasta observar que realmente hay un cambio dentro de México. Es por eso que el enfrentamiento todavía se va a continuar estando Victoriano Huertas a la cabeza, se va a dar un enfrentamiento continuo y por lo tanto cuando llega Venustiano Carranza al poder no se va a establecer un gobierno pues aprobado por la gran mayoría de la población, donde se va a promulgar la Constitución de 1917 y por lo tanto a través de esta Constitución se va a establecer derechos para la clase media, derechos para la población campesina y también para los obreros. Con respecto a la Revolución Rusa, como te estaba comentando, es un periodo de diferentes revoluciones. Recuerda que nosotros la clase anterior hemos realizado el tema de Primera Guerra Mundial. Recuerda que en esta Primera Guerra Mundial teníamos pues a la Triple Entente y también a la Triple Alianza. En pleno contexto de la Primera Guerra Mundial estalla la Revolución Rusa en Rusia. Y es por eso que Rusia tuvo que retirarse de la guerra, pero antes de retirarse tuvo que firmar el Tratado de Brest-Litov. Ahora, nosotros vamos a estudiar en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que pasó dentro de Rusia, ¿no? ¿Por qué se dan estos levantamientos? Quiero que tú observes a la familia imperial. Allí se encuentra el zar Nicolás II y toda su familia, o a su esposa, acompañada pues de sus hijas y de su pequeño hijo. Ellos gobiernan de manera absolutista en Rusia. Es como es el zar, ¿no? La máxima autoridad es el zar, ¿no? Pero él gobierna de manera absolutista. Eso quiere decir que dentro de Rusia pues no hay libertad de expresión. Rasputín, lo que pasa es que Rasputín era como el médico, ¿no? El médico, como la persona de confianza de la reina, ¿no? Y gracias a la reina es que él tiene acceso a los círculos más íntimos de la familia real, ya que su hijo tenía una enfermedad y por lo tanto pues él estaba buscando, ¿no? Él le entregaba medicamentos que aliviaban pues la enfermedad de su hijo, ¿no? Y es por eso que Rasputín logra acercarse un poquito más a la familia real. En Rusia tú no puedes expresarte libremente, tú no puedes salir a las calles a protestar contra el monarca, tú no puedes formar grupos políticos porque está prohibido. Porque si lo haces, ¿a dónde te mandan inmediatamente? Te mandan pues a Siberia, ¿verdad? A Siberia a realizar trabajos forzados. Tenemos las causas y también las consecuencias que son muy importantes en toda revolución. Veamos la primera causa, nos dice despotismo del régimen del zar. Hay una crisis económica agudizada por la Gran Guerra, es decir, por la Primera Guerra Mundial. Recuerda que en esta Primera Guerra Mundial es un enfrentamiento entre países imperialistas. Estamos viendo pues a Inglaterra, la primera potencia mundial, estamos viendo a Alemania, líder de la segunda revolución industrial, estamos viendo pues a Austria-Hungría, a Italia, ¿verdad? A Francia, y también a Rusia. Rusia, si tú quieres comparar a Rusia con los otros países europeos, Rusia es un país recontra pobre.
Es un país, sí, es muy extenso, es muy vasto, tiene una gran población, pero Rusia se dedica, su principal actividad económica viene a ser la agricultura. Profesora, ¿no hay industrias en Rusia? Sí, sí lo hay, pero no de capital ruso, de capital inglés, de capital francés. Existe una pequeña burguesía, existe un pequeño proletario, ¿no? Estos proletarios que trabajan dentro de estas fábricas, pero la gran mayoría de la población es gente campesina. Y por lo tanto, pues Rusia se mete a la guerra, hay enfrentamientos, eso significa que necesitas más ejércitos, sacas a los campesinos, les colocas pues su uniforme y el campo de batalla. Es un ejército no preparado, es un ejército que no es profesional. No hay plata. Rusia está, lo único que tiene de dinero lo está gastando en la guerra. Porque piensa que, mira, si estoy en el bando ganador y si ganamos la guerra, yo me voy a beneficiar y voy a tomar los Balcanes. Eso es lo que está viendo Rusia. Pero la gente estaba cansada de la guerra. La gente decía, estamos cansados de la guerra. Estamos cansados de no tener siquiera pues alimento para mantener a la familia. Estoy cansado de que mis parientes, mis vecinos se vayan a la guerra. Y es por eso que estalla un levantamiento dentro de Rusia en pleno contexto de la Primera Guerra Mundial. Y a su vez también hay que tener en cuenta de la influencia del socialismo. Nosotros ya estudiamos anteriormente las ideologías del siglo XIX. Teníamos pues el socialismo utópico y el socialismo científico, ¿verdad? Socialismo utópico son propuestas que jamás se van a cumplir en la realidad, ¿verdad? Las propuestas del socialismo utópico nos decían, ¿no? Oye, ¿sabes qué? El proletario y el burgués tienen que trabajar juntos por el bienestar de la sociedad, ¿no? Eso no va a pasar. El socialismo utópico, científico, propuesto por Carlos Marx, te dice, oye, ¿sabes qué? Proletario, que tú eres explotado, y no solamente el proletario de Francia o de Alemania o de Rusia, sino de todo el mundo, levántate en armas. Levántate en armas y enfréntate con el burgués y toma el poder mediante la fuerza y establece pues un sistema de gobierno llamado socialista. Y cuando sea socialista, ¿no? Prepárate para establecer un nuevo sistema que viene a ser el comunismo. Esa es la propuesta de Carlos Marx. Por si acaso, en toda Europa, ¿no? Hay una influencia del socialismo. En toda Europa, ¿no? Hay partidos socialistas, hay partidos comunistas. Y en Rusia también. Y por lo tanto, pues, este proletario que existe en Rusia abrazan esas ideas del socialismo. Dentro de esta revolución tenemos dos revoluciones. La primera revolución es la revolución menchevique, liderada por Alejandro Kerensky. Alejandro Kerensky se levanta en contra del zar y por lo tanto él promete que si logra derrotar al zar, él va a sacar a Rusia de la guerra. La gente, en realidad, por todas las causas que te estoy explicando, estaba cansada ya del continuismo del gobierno del zar y sale a las calles y sacan al zar. Es más, el zar tuvo que abdicar. Es más, hay un gobierno provisorio antes de que Alexander Kerensky llegue al poder, donde se va a establecer ciertos derechos a la población. Pero pero Rusia no se retiraba de la guerra. Alejandro Kerensky toma el poder por la fuerza. Se establece la república dentro de Rusia y por lo tanto también va a establecer leyes, ¿no?, que favorezcan a la población. Pero cuando él se encuentra en el poder dice, oye, pero ¿qué pasa si nosotros ganamos la guerra? Si nosotros ganamos la guerra, Rusia se va a beneficiar y por lo tanto no sale de la guerra. No sale. La gente decía, oye, total, ¿no? Sacamos a un monarca, entra otro, estamos en un nuevo gobierno, pero no ha cambiado absolutamente nada. Lo más importante es que nosotros queremos retirarnos de la guerra. Y es ahí donde aparece, pues, Lenin. Lenin no se encontraba en Rusia, Lenin se encontraba en Suiza, porque cuando Lenin iba a ser enviado pues a los campos de trabajos forzados en Siberia y logró escapar, se fue a Suiza.
pero desde Suiza él sabe lo que está pasando dentro de Rusia y eh, es por eso que Lenin decía, pues, ¿no? Todo el poder a los soviets, ¿no? ¿Qué son los soviets? Los soviets vienen a ser asambleas populares, asambleas donde se encuentran, pues, parte del ejército, parte de la población, el proletariado, ¿no? Todos los que buscan un cambio dentro de Rusia, ¿no? Todo el poder a los soviets. Es por eso que él decía, ¿no? Cuando yo llegue, ¿ok? Cuando yo llegue a Rusia, yo voy a sacar a Rusia de la guerra. Cuando Kerensky escucha eso, Kerensky dice, no, no, no me conviene. Y por lo tanto, ¿sabes qué? Lenin apenas pise suelo ruso, es capturado. Lenin a escondidas va a llegar, va a reunir a su gente y derrota la revolución menchevique, derrota a Kerensky y él toma el poder. Ahora, tu compañera me dice, profesora, ¿qué es la Duma? La Duma viene a ser el parlamento. Es decir, cuando la es más, acá tenemos todavía un antecedente de por medio que no lo hemos colocado. Lo que pasa, chicos, es de que para 1905 se produce en Rusia una revolución liberal, ¿no? ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de que un año antes hubo el enfrentamiento entre Rusia y Japón. La gente estaba, pues, descontenta y es más, Rusia perdió la guerra. La gente se levantó en armas, salió a las calles a protestar y es por eso que el zar que se encontraba en el poder para 1905 dijo, para calmar a la población, entonces voy a establecer pues una Duma, voy a establecer un parlamento. Pero la gente dijo, ah, qué bien, mira, ¿no? Ya tenemos representantes. Pero al final, ¿no? El zar manejó prácticamente la Duma y no hubo un cambio drástico. Así que se considera esta revolución liberal como un fracaso, ¿no? Ese es un antecedente a la revolución rusa. Sigamos con la revolución bolchevique. Lenin derrocó a Kerensky. Rusia sale de la Primera Guerra Mundial firmándose el Tratado de Brest-Litov, mediante la cual Lenin tuvo que entregar, pues, parte del territorio ruso a los alemanes. Ups, se me cambió. A ver, vamos a... Aquí está. Eh, va a tener que entregar territorios a los alemanes. Cuando Lenin toma el poder hay un cambio significativo. Empieza pues la reforma agraria, hay que entregar tierras al campesinado, un proceso de alfabetización. El hecho de que Lenin haya ganado no significa, oye, sabes que ya ganó y por lo tanto todos lo aceptan, no. Inicia una guerra interna ahora, una guerra civil que dura del 17 al 21. Es decir, vas a ver tú la formación de dos ejércitos, el ejército blanco y el ejército rojo. El ejército blanco, ellos quieren que regrese el gobierno del zar. Y es más, es apoyado por dos potencias europeas, que vienen a ser Inglaterra y Francia. Perdón, claro, Inglaterra y Francia. Porque otros países europeos decían, no nos conviene una revolución en Rusia. Es un mal ejemplo para nuestros territorios y por lo tanto te apoyamos, ejército blanco, derrota a los rojos. Y en el ejército rojo están pues los revolucionarios, liderados por León Trotsky. En este enfrentamiento logra ganar el ejército rojo. Y para evitar que nuevamente haya un levantamiento que quiera colocar al zar como su gobernante, ¿no? Para evitar ello, ordena la muerte de toda la familia real. Una vez derrotado al ejército blanco, recién Lenin va a establecer la creación de la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ojo, profesora, ¿la URSS es igual que la URSS? No, no, no es igual. La URSS es la Unión de Repúblicas. Son varias repúblicas, entre ellas Rusia, ¿no? Que conforman, ¿no? Este conglomerado, ¿no? Eso es para 1922. Hay cambios con Lenin, hay todo un proceso, ¿no? de alfabetización, como te estaba comentando, pero justo para el año 24 Lenin fallece, Lenin muere. Y al morir Lenin hay un enfrentamiento también entre Trotsky y Stalin, ¿no? ¿Quién es el próximo líder? Y quien gana es Stalin, y por lo tanto Stalin se queda en el poder.
Trotsky tuvo que salir de Rusia, se fue hasta México, pero hasta ahí llegaron los tentáculos de Stalin y en México muere asesinado León Trotsky. También, dentro de ese contexto, vamos a ver la crisis del capitalismo, la crisis del 29, la crisis del sistema capitalista más grande del siglo XX, claro, a inicios del siglo XX. Recuerda que al finalizar la Primera Guerra Mundial, ¿ok? La Primera Guerra empieza del 14, ¿verdad? De 1914 a 1919. Eh, quien gana es la Triple Entente, apoyado por Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos ingresa a la guerra, cambia el rumbo de la guerra. Todos los países europeos debilitados, pues, ¿no? Por eso ahora también la Triple Entente, claro, también Inglaterra, también Francia. Pero ellos ganaron, claro, ellos ganaron. Pero una guerra, ¿no? En una guerra que dura tantos años, tú has estado invirtiendo pues la fuerza de tu gente, ¿verdad? Así que toda Europa está débil económicamente. Claro que peor está Alemania, ¿verdad? Porque Alemania, con el Tratado de Versalles, se le va a imponer, pues, no una serie de restricciones. Estados Unidos para los años 20 dice, ¿sabes qué? No se preocupen, yo tengo plata, yo les voy a prestar a todos ustedes, ¿no? A todos los países europeos, incluido Alemania. ¿Para qué? Para que puedan recuperarse económicamente, para que puedan restablecer sus medios de producción y a su vez también Alemania, ¿no? Para que yo te presto dinero para que puedas reactivar tu economía y empieces a pagar también tu deuda contraída en esta Primera Guerra Mundial. Así que los años 20 son los años dorados de Estados Unidos, son los años maravillosos. Estados Unidos decía, yo tengo plata para prestar a todo mundo. Recuerda que para 1920, ¿qué es lo que está pasando en el Perú? ¿Quién está gobernando en el Perú? ¿Recuerdan? No, profesora, no recordaba. El onceño de Leguía. Y por lo tanto, en el onceño de Leguía hay muchas construcciones, obras construidas por parte del gobierno. Pero Leguía todas esas obras para modernizar Lima, ¿de dónde saca ese dinero? Es el dinero que le está prestando Estados Unidos. Leguía dice, quiero más dinero. Estados Unidos dice, claro que sí, yo tengo dinero por montón, ¿verdad? Como cancha. Y por dónde te presto, te presto. Y no solamente pasa con el caso del Perú, sino que pasa con todos los países de Sudamérica, todos los países del mundo. Todos tienen una deuda para con Estados Unidos. Eso es en los años 20. Pero sobre, ¿qué pasa en el año 29? ¿Cómo de un momento a otro cae totalmente? Eso es lo que vamos a explicar nosotros. ¿Cuáles son las causas de ese capitalismo? Esta crisis financiera viene a ser la especulación financiera. ¿Eso qué quiere decir? Lo que pasa es que toda la población norteamericana decía, ya yo quiero invertir. ¿En qué puedo invertir? ¿Cuál es el negocio redondo donde yo invierta y pueda obtener dinero, verdad? Y el negocio redondo parece entonces es invertir en la bolsa de valores. Tú comprabas en la bolsa de valores acciones de determinada empresa y la vendías, ¿no? La vendías al doble, al triple y así sucesivamente, ¿no? La gente decía, oye, esto es lo máximo, todos tenemos que participar. Comprabas acciones, vendías acciones, comprabas, vendías. Es más, tú te prestabas dinero del banco donde no te ponían muchas restricciones, ¿no? El banco te presta dinero. Con este dinero tú compras acciones. Después tú vendes tus acciones, vas pagando al banco, vas comprando más acciones y así estás acumulando una fortuna. ¿Y quiénes participan? Todos, todos. No solamente la élite de Estados Unidos, no solamente los grandes bancos, los grandes industriales, sino la población norteamericana. Tú podías ver de repente a un obrero de determinada fábrica, a una ama de casa. Todos participaban en la bolsa de valores. Pero eso está bien, claro que está bien que participen en la bolsa de valores, ¿no? Pero todo era una especulación financiera, no era el precio real, ¿no? Prácticamente todo lo que se vendía no era porque los números te decían, sino porque decían, ah, mira, se está vendiendo, sí, se está vendiendo, hoy por acá, ¿no? Y la gente decía, ah, claro, está subiendo. Y empezaron a comprar, ¿no? Pero va a llegar un momento en el cual esta burbuja que estaba creciendo se va a reventar.
llega un momento en el cual ya no se podía mantener esta especulación financiera. De un momento a otro dijeron, oye, ¿sabes qué? Hemos escuchado que tal fábrica está vendiendo sus acciones. Uno vende acciones, el otro vende acciones, y el otro, y el otro, y el otro, y todos venden acciones. Y cuando todos empiezan a vender acciones, ¿qué es lo que pasa? El precio de las acciones bajan, caen. Dice que una acción que costaba $200 llegó a costar $20. La gente desesperada sale a las calles. Le decía, oye, Estado, ¿qué es lo que pasa? Por favor, solucione el problema de la bolsa de valores. Estamos perdiendo nosotros dinero. Cuando la gente se enteraba de lo que estaba pasando, la gente, no, desesperada, ¿qué hago? Porque no solamente tengo una deuda, sino que es una deuda impagable. La gente se suicidaba en masa, la gente perdía todo. Y es más, la gente hacía su cola en el banco diciendo, voy a sacar el dinero que yo he guardado en el banco. Pero cuando iba al banco a sacar el dinero, resulta pues que el banco tampoco tenía que darte, no tenía dinero para poder darte. Pero ¿por qué no? Si guardo mi plata ahí. Lo que pasa es que el banco también invierte en la bolsa de valores. Así que nosotros vamos a encontrar, pues, bancos que se van a la quiebra. ¿Cuántos bancos? ¿Uno, dos? 100, 200, 300, 400, 800 bancos que se van a la quiebra. La gente no sabía qué hacer. A esa especulación financiera, súmale la sobreproducción industrial. Recuerda que el Estado no interviene en la economía y por lo tanto todos producen lo que quieran. No hay un ente regulador. Y por lo tanto, yo produzco más, tú produces más, es más, yo produzco más y el precio baja. Había una gran sobreproducción de productos y la gente no tenía plata para poder comprar esos productos. Estos industriales, oye, pero ahí tengo, mira, abarrotado todos mis productos, nadie compraba. Remate, 2 por 1, la gente no compraba, ¿no? Los precios caían de los productos. Pero la gente decía, tal justas tengo, ¿no?, un poquito de dinero para poder sobrevivir. Así que estos industriales, ¿qué es lo que van a hacer? No se venden los productos, voy a tener que despedir a la gente, a la gente que trabaja en las fábricas. Esa gente que a la justo tenía algo de dinero para poder comprar y para que ese dinero se mueva, simplemente ya no tenía absolutamente nada. Así que Estados Unidos no vive una crisis total, la gente desesperada, no sabía qué hacer. Es una crisis del modelo liberal. La gente en provincia, por ejemplo, los productores de trigo decían, el precio del trigo ha bajado tanto, ¿qué hacer para subir el precio del trigo? Y a ellos se les ocurría, ah, ya mira, a menos trigo, más costo, y por lo tanto ellos empezaban a quemar trigo. La gente en la ciudad se moría de hambre, no tenía con qué alimentarse, empiezan a organizarse, a realizar las ollas comunes, aparecen los comedores populares, aumenta la delincuencia, ¿no? Toda una crisis generalizada. Como consecuencia que tú tienes la Gran Depresión, la quiebra de bancos, la quiebra de fábricas, la devaluación del dólar, desempleo, todo el mundo se ha quedado sin empleo. Y sabes qué, esta crisis se expande para todo el mundo. Pero Sora, ¿pero por qué? Si solamente pasó en Estados Unidos, ¿de qué manera se ve perjudicado el Perú? ¿O se ve perjudicado los países europeos? ¿O toda Sudamérica? Lo que pasa es que todo depende de Estados Unidos. En el caso del Perú, por ejemplo, Leguía se pedía prestado, ¿no? Préstame Estados Unidos, toma dinero, dinero. Pero llega un momento en el cual Estados Unidos le dice, ¿sabes qué, Leguía? Lo siento, pero yo no te puedo seguir prestando dinero. ¿Por qué? Porque estamos en una quiebra, estamos en una crisis total. Lo siento, no te puedo prestar dinero. Es más, todas las compañías norteamericanas que se encuentran en todas partes del mundo regresan a su lugar de origen. Así que todas las empresas norteamericanas que se encontraban en el Perú que daban empleo a miles de trabajadores, de un momento a otro se fueron. Y miles de trabajadores desempleados en las calles protestando, oye, Leguía, soluciona el problema. Pero mira ese caso en todo el mundo. En Europa, ¿no? Todos ellos dependían del capital norteamericano y especialmente y especialmente Alemania. Es por eso que cuando se produce el crash del 29 en Alemania, ¿no?, nuevamente una crisis económica. Y es ahí donde se fortalecen estas ideas fascistas.
y aparece pues un Hitler. Eh, New Deal es la propuesta, el nuevo trato que va a establecer Roosevelt cuando llega al poder. Y por lo tanto, él, aplicando las ideas de John Keynes, nos va a buscar una solución a ese problema, como por ejemplo aumento del gasto público en obras, ¿no? La gente no tiene empleo, hay que crear empleos, como que, a ver, construcción de obras públicas, construcción de carreteras, construcción de hospitales, construcción de barrios para los obreros, ¿no? La idea es que estos obreros tengan dinero para poder comprar. Tenemos también el plan industrial, ¿no? ¿Qué es eso? Lo que pasa es que él reúne a todos los dueños de las fábricas y le dice, ¿sabes qué? Hay que salir de esta crisis. Y por lo tanto, todos ustedes tienen que obedecer al Estado. ¿Qué es lo que se va a hacer? Se va a tener que bajar las horas de trabajo y aumentar el sueldo. Porque si tú mantienes esas mismas horas de trabajo, ellos van a seguir produciendo más en cantidad. La idea es que produzcan menos, ¿no? Menos horas, menos producción y más dinero, le vas a tener que aumentar más para que ellos puedan comprar y ese dinero pueda circular y así salir de la crisis. Hay muchos que estuvieron en contra, pero el Estado se impone a partir de ahora. Muchos de los agricultores, ¿no? Que producían en cantidad decían, no, el Estado decía, produce la mitad. Y la otra mitad, ¿quién me va a pagar? No te preocupes, el Estado te va a pagar una compensación por ello. ¿No? De esa manera se está buscando salir de la crisis del 29. Ese es el fascismo, como te estaba explicando. Es una ideología y sistema político de carácter totalitario que surgió en Europa tras la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es un gobierno totalitario, por eso se le conoce gobiernos totalitaristas. A ver, mira, acá te voy a mostrar. Tienes a un Stalin, tienes a un Hitler y también a un Mussolini. A ver, otro Mussolini, aquí está, ¿ves? Mussolini, ¿no? Son gobiernos totalitarios, en la cual estos gobiernos, su líder es su líder es un personaje carismático. Este personaje carismático, ¿no? Representaba al Estado y todo el poder recaía sobre ese personaje, sobre ese líder carismático. Estos estados fascistas desean, en el caso, ojo, en el caso de, claro que cuando hablamos acerca de estados totalitaristas, ¿no? Cada uno tiene ciertas características, ¿no? Como por ejemplo la de Mussolini y la de Hitler. Ellos decían, nosotros estamos en contra de los gobiernos democráticos y estamos en contra también del el gobierno comunista, ¿no? O socialista, como decían ellos. Estamos en contra, ¿no? De un gobierno democrático porque nosotros estamos viendo con nuestros propios ojos que se ha dado y no funciona, ¿no? ¿De qué sirve que nosotros vayamos a las ánforas y votemos por nuestro candidato si al final queda en nada, ¿no? Ya, lo eliges, hay un problema, ¿qué hace? ¿Se preocupa por el pueblo verdaderamente? No, no ha hecho nada. ¿Qué ha hecho, por ejemplo, en Alemania, cuando terminó la Primera Guerra, cuando nosotros perdimos? Se estableció el Tratado de Versalles.
donde nos van a quitar territorios, donde nos van a quitar colonias, donde nos van a obligar a reducir el número de tropas dentro del ejército, donde nos obligan a pagar una cuantiosa suma. ¿Y algo hizo este nuevo gobierno? No hizo absolutamente nada. Es por eso que ellos dicen, no, estamos en contra, ¿no? Ellos rechazan, en cuanto a Alemania, rechaza el Tratado de Versalles. Eh, Europa, y especialmente Alemania, quedó recontra mal después de la Primera Guerra Mundial. Y después, cuando se produce el crack del 29, también va a agudizar el problema. Miren esta crisis. ¿Qué hicieron estos gobiernos democráticos? Mira, esta crisis económica ha perjudicado a todo el mundo y más aún a Alemania. Estos gobiernos democráticos no sirven. Y gobiernos socialistas tampoco. Porque un gobierno socialista, ¿qué es lo que proponen estos socialistas? Ellos dicen, en esta sociedad vamos a encontrar a un burgués que es dueño de los medios de producción y a un proletario que es explotado por el burgués. Y por lo tanto, estos gobiernos socialistas proponen la dictadura del proletariado. El proletario se levanta contra el burgués y toma el poder mediante la fuerza. Pero estos gobiernos fascistas dicen, no, no, así no debe ser. Es más, yo Mussolini voy a agarrar la mano del burgués, la mano del proletario y le voy a decir, un momentito, ustedes no se tienen por qué pelear. Ustedes tienen que trabajar en conjunto para el bienestar del Estado. Y el Estado soy yo. ¿No? Yo represento al Estado, yo soy la máxima autoridad. Es más, en estos gobiernos fascistas o totalitarios, o también llamados corporativistas, se recorta la libertad de expresión. Tú no puedes expresarte libremente, no, tú tienes que repetir todo lo que dice el Estado. No puede existir otros partidos políticos, solamente debe existir un solo partido político. Y ese partido político tiene que ser dirigido por el Estado. A ver, causas, rechazo al tratado, ya hemos comentado, crisis de la primera, después de la Primera Guerra Mundial y también el crash del 29. Características, son gobiernos totalitarios, todo el poder al líder carismático, están en contra de los gobiernos liberales, por decir, antiliberalismo, anticomunismo y ultranacionalista. Ellos no son ultranacionalistas, son recontra chauvinistas. Por ejemplo, Hitler decía, no, todo el problema que tiene Alemania es por culpa de los judíos. Y eso lo escribe pues en su obra Mi lucha. Él dice, los judíos son los culpables de toda nuestra desgracia. Por culpa de los judíos perdimos la Primera Guerra Mundial. Los judíos no quisieron prestarnos dinero y ellos manejaban la economía dentro de Alemania. Todas las enfermedades que hay en Alemania es por culpa de los judíos. No sé, pues el día de hoy yo me levanté y me fue todo mal por culpa de quién, de los judíos. Es decir, le busca la sin razón a los judíos. Le echa la culpa de absolutamente todas las desgracias de Alemania. Es por eso que cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, Hitler a todos los judíos los van a mandar en campos de concentración y los van a matar en esos campos. Y eso sí, la diferencia entre Mussolini y Hitler es que Hitler es racista. Hitler decía, en el mundo hay 3 grupos. El primer grupo, que ha sido creado para gobernar el mundo, son los germanos, la raza germana, los arios. Hay otra raza que se parece muchísimo a nosotros, pero no son germanos. Ellos son pues los ingleses, los franceses, los rusos, no son iguales, ¿no? Tú ves, no, son parecidos, sí, pero no son de la raza germana. Y ellos han nacido para servirnos a nosotros. Pero hay un tercer grupo, y ese tercer grupo que deben morir, ¿quiénes son? Los judíos, los comunistas, los homosexuales, los gitanos, todos los que están en contra de mi gobierno, ¿no? Todo ese grupo tiene que desaparecer.
Lo que pasa es que ya si estudiamos a Hitler, ¿no? Pero ¿por qué tanta cólera hacia los judíos? Porque si él también era judío, profesora, ¿no? Su padre era judío, su abuelo era judío, ¿qué pasó? Ya son cuestiones, pues, no, problemas que tuvo en su niñez, ¿no? Con su padre judío. Eh, Los, claro, ¿no? Los japoneses. No, profesora, pero los japoneses no son iguales, ¿no? Tú compras a un japonés con un alemán y no son iguales, y ambos van a participar juntos. Sí, pero claro, ¿no? Como decía tu compañero, no eran sus equivalentes, ¿no? No son iguales, pero no, allá en el Asia, ¿no? Es la mejor raza. Es por eso que van a llegar a un acuerdo, ¿no? Para formar parte de un bloque militar. Tenemos el fascismo italiano, liderado pues por Mussolini, quien va a tomar el poder prácticamente mediante la fuerza, ¿no? Él sale con todos sus hombres para tomar Roma y por lo tanto el rey en Italia, al ver el poderío que tiene y el gran apoyo que tiene Mussolini, le dice, ¿sabes qué? Yo te elijo a ti como primer ministro, ¿no? Ahí tienes a un rey como una figura decorativa. Mira, gobierno asistencial. La ley de Rocco dice supresión de los partidos políticos. No puede haber partidos políticos, solamente uno, ¿no? Y a su vez también Mussolini se da cuenta que pelearse con la iglesia no le va a ver, eh, no le va a funcionar. Tú puedes pelearte con quien tú quieras, pero menos con la iglesia. Recuerda que la iglesia es una institución poderosa, controla ideológicamente a la población. En Italia la gran mayoría es católica. Y tú, Mussolini, que quieres el respaldo de la población italiana, pero si tú te vas a pelear con la iglesia, entonces no vas a llegar a nada. Es por eso que Mussolini llega a un acuerdo, ¿no? ¿Sabes qué? Yo estoy de acuerdo con la creación del Vaticano. Y la iglesia le dice, ya, muchas gracias, Mussolini, además yo apoyo tu gobierno. El nazismo alemán, tenemos a Hitler en Alemania. Hitler también participó durante la Primera Guerra Mundial. No, profesor, durante la Segunda. También participó en la Primera, pero en la Primera participó como un soldado más. Y salió herido, salió herido. Cuando recobró la conciencia, ¿ganamos la guerra? No, perdimos la guerra. Y a partir de ese momento él fue, el ejército alemán le dijo, ¿sabes qué? Hitler, a ti te damos la tarea de investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? ¿No? ¿Qué grupos políticos se están formando? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? Y es ahí donde poco a poco él va a entrar a la vida política, le va a gustar muchísimo. Vamos a descubrir pues no a un Hitler orador, a un Hitler que tiene una facilidad de palabras, un Hitler pues no que ama a su nación y que en sus discursos critica muchísimo al sistema de gobierno alemán, que no hizo nada por el bienestar de su territorio. Y muchos de estos alemanes que están descontentos en contra del gobierno, en contra de su situación, ¿no? En la que ellos se encuentran, muchos de ellos van a seguir a Hitler. Es un líder carismático, es un hombre, profesora, pero estaba loco, llámalo como tú quieras, ¿no? Pero tiene seguidores. Él llegó un momento en el cual trató de tomar el poder mediante la fuerza, pero pero fracasó. Y es por eso que Hitler termina en la cárcel. Y desde la cárcel escribe su obra Mi lucha, donde te habla acerca del espacio vital, el espacio donde se debe desarrollar pues un alemán, no un alemán, sino un germano. Porque Hitler decía, ¿no? Aquí nosotros no tenemos que estar separados, pues, no, hoy tú eres alemán, tú eres de la República de Polonia, tú eres de Austria, no. Él decía, todos los germanos nos tenemos que unir y formar una nación, porque tenemos vínculos de raza, de historia. Es más, antes de la Segunda Guerra Mundial, que se inicia en el 39 y finaliza en el 45, él va a anexar a Austria. Él todos los días él va a colocar parlantes dentro de Alemania y también frontera con Austria y todos los días el mismo discurso, nacionalista, ultranacionalista, muerte a los judíos. Y en la cual también le voy a decir, ¿sabes qué, Austria? ¿Por qué estamos separados?
¿Por qué tú te encuentras alejado? Si nosotros pertenecemos a la misma raza, a la misma historia. Es más, ambos fuimos derrotados en la Primera Guerra Mundial. Todo ese discurso que lanza constantemente Hitler, Austria va a decir, tienes razón. Y por lo tanto, Austria va a va a aceptar unirse a Alemania. Y los países europeos como Inglaterra y como Francia, al observar lo que está pasando, ¿no? El gran poder que tiene Hitler, lo van a dejar. Lo van a decir, ya no importa, déjalo. Lo que pasa es que Hitler es anticomunista y va a llegar un momento en el cual se va a enfrentar con la URSS y eso a nosotros nos conviene. Lo dejaron y después Hitler les va a sacar la vuelta a ellos. A ver, veamos. En el 32 el partido nazi obtuvo la mayoría en el Parlamento y en el 33 Hitler fue nombrado canciller. Lo que pasa es que Hitler, después de estar en la cárcel, él sale de la cárcel, tiene más seguidores. Si tú ves, chicos, ojo, eh, de esta parte de la historia todo lo encuentras tú en internet, ¿no? Tú vas a encontrar, por ejemplo, videos de aquella época donde tú ves a la gente leyendo la obra de Hitler, leyendo Mi lucha. Tú vas a ver gente, las mujeres en la peluquería, no, arreglándose el cabello y están leyendo su obra. Tú vas a ver a los ancianos que están sentados en el parque y están leyendo la obra, los niños todos. Esa obra tiene una gran aceptación. Todos decían, estamos de acuerdo con Hitler. En realidad su librito no es un lenguaje muy sencillo. Tranca, no es el Capital, pues, no, de Carlos Marx. Y por lo tanto, sabes que se lanza nuevamente para tomar el poder, pero pierde, queda en segundo lugar. Pero lo llaman a él, ¿no? Para que pueda colaborar con el gobierno. Pero en el año 33 muere Hindenburg y por lo tanto él se convierte pues en el canciller. Y desde ese momento está preparando el camino para que se inicie ya una Segunda Guerra Mundial. Es el tercer Reich, ¿no? El tercer imperio. Y se va a establecer, ¿no?, leyes antisemitas, ¿no? Leyes en contra de los judíos. Eh, Algunos, Esteban, nacen ya con ese poder, como tú dices, ¿no? Pero en realidad es toda una preparación, ¿no? Toda una preparación. Ahí tienes que aprovechar, ¿no? Escribirte de repente una escuela de oratoria, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Pues ahora no convenzo de mi mamá, poco a poco lo vas a lograr, ¿no? Todo es, ¿no? Todo es un aprendizaje, ¿no? Sí, pues si tan solo, profesores, lo hubieran aceptado en la escuela de artes, ¿no? Quién sabe, ¿no? Por ahí también tenemos a otro líder carismático que es Stalin, ¿no? Stalin tiene un gobierno dictatorial sobre la URSS y él a través de los planes quinquenales establece pues la industrialización de la URSS. Planes quinquenales porque son planes cada 5 años. La ley habilitante, ¿no? A ver, vamos a ver qué han colocado. Se me ha ido ahorita la ley habilitante. La ley habilitante. A ver, mientras recuerdo que es la ley habilitante, eh, se me fue, mientras lo recuerdo, pero no lo han colocado en tu separata. A ver, vamos a ver si lo han colocado. No, esto no es. No lo han colocado, ¿no? Ya. Eh, Solamente está en la diapositiva, ¿no? Ya. Déjame armar el concepto para decírtelo ahorita, ¿ya? Ya, tenemos a Stalin y también tenemos, no, bueno, a estos tres líderes carismáticos, Mussolini, eh,
Ya, a ver. A ver, chicos, la Segunda Guerra Mundial, que se inicia del 39 al 45, tenemos ahí los dos bloques, que vienen a ser el eje y los aliados. En el eje tienes a Tokio, Roma, Berlín, que viene a ser Tokio, Japón, Roma, Italia y Berlín, Alemania, ¿verdad? Ahí tienes al bloque del eje. Y por el otro lado tenemos a los aliados. Francia, nuevamente Gran Bretaña, Estados Unidos que ingresa después a la guerra junto con la URSS. ¿Cuáles son las causas? La política expansionista del eje. El eje se estaba expandiendo ya territorialmente. Empezamos, por ejemplo, con Hitler, ¿no? Que cuando él hablaba acerca del espacio vital, él ya se está expandiendo. Es más, ¿no? Ha logrado anexar a Austria, está tratando de tomar también parte de Polonia, Checoslovaquia. Ya, a ver, te lo voy a colocar entre paréntesis y habilitante. Y lo estoy colocando. Alemania, bueno, en Alemania, sí. A ver, justo lo he escrito ahí. La ley habilitante que solamente se encuentra en la diapositiva. A través de esta ley, todos los poderes que existen dentro de Alemania, que viene a ser ejecutivo, legislativo, judicial, no todos ellos se eliminan. Hitler a partir de ese momento va a tomar el poder absoluto a través del poder judicial y a través de su partido político que viene a ser el nazi. ¿Ok? Sigamos. En esa Segunda Guerra Mundial, como te estaba comentando, Alemania está anexando territorios. Italia va también tratar de hacer lo mismo. Italia también va a decir, no, yo necesito expandirme y por lo tanto va a tomar Etiopía y otra zona también, ¿no? Pero es ahí donde los países europeos sí saltan, ¿no? Dicen, oye, ¿sabes qué, Italia? Retírate. Si no te retiras, te invado. Italia se tuvo que retirar. Lo mismo pasa con Japón, ¿no? Se está expandiendo. Japón dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo que tomar el poder en el Asia y por lo tanto va a invadir territorios como por ejemplo China. China para ese entonces está pasando por su revolución china, ¿no? El enfrentamiento entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong, y justo Japón invade China. Estamos en ese contexto, ¿no? De expansionismo por parte del eje, el revanchismo por parte de Alemania y también el fracaso de las naciones, que nace con el objetivo de evitar una futura guerra, pero fracasa totalmente porque se inicia una Segunda Guerra Mundial. Recuerda que siempre que ha iniciado una de las guerras mundiales en Europa, siempre Alemania estuvo detrás, no siempre Alemania estuvo ganando, pero cuando Estados Unidos ingresa a la guerra siempre cambia el rumbo de la guerra. Por ejemplo, a ver, ¿qué es lo que hizo Alemania? Alemania ya se había preparado para la guerra, sabe qué territorios tiene que tomar. Mira, quiero que te guíes por este mapita. De color negro tienes el tercer imperio, el tercer Reich, ¿no? Ahora, Alemania decía, mira, yo voy a tomar Polonia, ¿ok? Recuerda que Polonia reaparece después de la Primera Guerra Mundial. Después de la Primera Guerra Mundial le quitan territorio a Alemania, le quitan territorio a Rusia y reaparece Polonia.
Es por eso que Alemania decía, mira, acá en Polonia la población es alemana, así que tengo que tomar parte de Polonia. Pero si yo tomo Polonia, inmediatamente puede saltar la URSS. Así que Alemania con la URSS van a firmar un tratado de no agresión, un pacto de no agresión, el tratado Ribbentrop-Molotov. Alemania dijo ya, por fin, no voy a tener problemas con la URSS, no voy a tener problemas con Stalin. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace? Primero toma Polonia, toma los países del norte de Europa, toma los Países Bajos, llega a Francia, mira, y si te das cuenta, si llega a París, logra conquistar una gran parte del territorio francés. Y no hubo un enfrentamiento, lo que pasa es que los franceses recordaban que hace poquito había finalizado la Primera Guerra Mundial donde murieron pues una generación de jóvenes que estaban en las universidades y que tuvieron que dejar la universidad para ir al campo de batalla. Los franceses sabían pues, ¿no? del poderío militar que contaba Alemania y por lo tanto cuando los alemanes invaden Francia, los franceses nos rendimos. No rendimos, ¿para qué enfrentarnos? Sabemos que vamos a perder, nos rendimos. Y así, ¿no? Si te das cuenta, ¿no? Alemania por aquí, por acá, por acá, está conquistando todo territorio, ¿no? También, claro, está viendo el ataque para con Gran Bretaña. Si te das cuenta, mira, ha conquistado la gran mayoría de países europeos. Hay un ataque también aéreo a Inglaterra. Pero ¿sabes qué? Hitler dijo, mira, eh, ya que tengo el poder en gran parte de Europa, yo quiero eh, yo quiero invadir la URSS, ¿no? Quiero invadir sus pozos, quiero apoderarme de los pozos petroleros. Profesora, y el tratado de no agresión no le importa a Hitler y ordena la invasión a la URSS. Y es ahí donde, cuando la URSS se ve perjudicada por la invasión de Hitler, es ahí donde la URSS recién ingresa a la guerra. Estamos hablando para 1941. Profesora, ¿por qué Estados Unidos ingresa a la guerra? Lo que pasa es que Japón quiere tomar el control quiere tomar el control de todo el Pacífico, de todo el Asia, y por lo tanto lanza un ataque a la base aeronaval norteamericana de Pearl Harbor. Y Estados Unidos va a tomar como pretexto y por lo tanto Estados Unidos ingresa a la guerra. Y cuando Estados Unidos ingresa a la guerra cambia totalmente el rumbo de la guerra. Derrota japonesa en la batalla de Midway, derrota nazi en la batalla de Stalingrado. Fase final, ¿no? Acá tú vas a ver a más aliados que llegan a Francia para sacar a los alemanes de su territorio. En esta conferencia de Yalta y de Potsdam se reúnen pues estos tres hombres considerados los padres de la Guerra Fría, donde tienes a Winston Churchill, donde tienes pues a Roosevelt, el presidente de Estados Unidos, Inglaterra, Estados Unidos y a Stalin, donde ellos están reuniéndose con el objetivo de, oye, ya va a terminar la Segunda Guerra Mundial, ¿y qué sigue? ¿Qué hacemos con Alemania? No se reúnen para solucionar el problema de Alemania. Alemania ya está siendo derrotada prácticamente. ¿Qué hacemos con Alemania? Hay que dividirnos a Alemania. No están discutiendo. Ah, ya. Lo que pasa es que nosotros ahorita hemos visto los estados totalitarios, especialmente en Alemania y en Italia, ¿verdad? Milagros. Pero, profesora, ¿cuál es el antecedente? No, la Guerra Civil Española. Lo que pasa es que en España, ¿ya? En España antes había una monarquía, ¿ok? Pero cuando hablamos acerca de una monarquía estamos hablando de un rey, ¿verdad? Con poder absolutista. Pero también en España surgen grupos o movimientos políticos de izquierda, ¿no? De izquierda, por ejemplo, tenemos a los socialistas, tenemos a los anarquistas, que ellos están en contra del poder absoluto del monarca y por lo tanto logran sacar al monarca y logran establecer una república en España.
Cuando se establece una república, obvio que el sector que ha sido relegado del poder, que vienen a ser pues los grandes latifundistas, los nobles, ellos dicen, nosotros no queremos una república, nosotros queremos el gobierno anterior. Y es por eso que se desata una guerra civil en Alemania. Los que están a favor de un gobierno monárquico y los que están a favor de un gobierno republicano. Y por lo tanto, es ahí donde estas potencias europeas están apoyando, ¿no? Es decir, en España tú ves, ¿no? Unos que están a favor de un gobierno totalitario, ¿no? O un gobierno fascista y otros que están en contra. Y por ejemplo, pues Hitler, Mussolini van a apoyar a estos militares en España para que ellos ganen. No solamente es económicamente, sino que también es apoyándole con armas. Todas estas armas que ellos habían producido en Europa prácticamente se están probando en España, ¿no? Es decir, a ver, estas armas hemos producido, a ver, en España, mira si funciona bien, no funciona bien, mira cuáles son las tácticas, es decir, ¿no? Se están probando. Y una vez que se haya probado en España, después ellos lo van a utilizar en pleno contexto de la Segunda Guerra Mundial. Eh, Prácticamente en esa Segunda Guerra Mundial, quien estaba ganando la guerra, ¿no? Era pues los aliados. Pero lo que hace Harry Truman para ese entonces es ordenar el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Así que lanzan sus bombas atómicas. Consecuencias, hay juicios de Nuremberg y también en Tokio para encontrar a los culpables, ¿no? A todos estos militares que participaron en estos crímenes de lesa humanidad, no van a ser enjuiciados, se les encuentra culpable o no, no, hay todo un trámite de por medio. Y se establece la ONU, ¿no? Que es la nueva organización que va a velar por la paz mundial. Apenas finaliza la Segunda Guerra Mundial, apenas se inicia la Guerra Fría. Como estaba comentando, la Segunda Guerra Mundial empieza en el 39 y finaliza en el 45. Y en el 45 se inicia la Guerra Fría hasta 1991, cuando cae la URSS. En esta Guerra Fría es un enfrentamiento indirecto entre dos grandes potencias. Hay dos potencias que han nacido, ¿no? Dos grandes potencias. Una de ellas viene a ser Estados Unidos, que defiende el sistema capitalista, y la otra viene a ser la URSS, que defiende el sistema socialista. Es un enfrentamiento en lo político, en lo ideológico, en lo cultural, en lo armamentista, en armas, ¿no? Es un enfrentamiento entre estas dos potencias, pero ojo, es un enfrentamiento indirecto. Nunca hubo un enfrentamiento directo en armas entre estas dos potencias. No es que, ¿sabes qué? La URSS le lanzó una bomba nuclear a Estados Unidos contesta no. Siempre ha sido a través de sus aliados. Estas dos potencias tienen aliados. Si tú te das cuenta, quiero que observes el mapa que te hemos colocado. A ver, bien, yo estoy explicándote, pero a su vez también a la par leo los comentarios que tú haces en el chat y que también te respondo, ¿ya? Por ejemplo, el último mensaje me dice tu compañero, dice, pero al final Japón quedó bastante absuelto por compartir sus resultados de experimentos, ¿no? Claro, ¿no? Pero eso ya no es nuestro tema, pues no investigar, no exactamente qué tipos de experimentos, ¿no? Pero sí, ¿no? Japón quedó muy mal con esas bombas nucleares, porque tú sabes que una bomba nuclear no es solamente, oye, te disparó un misil y ahí quedó, ¿verdad? Solamente hay muertos, ¿no? Si cuando hablamos acerca de bombas nucleares estamos hablando pues no de la radiación. Y es más, que no solamente afecta a Japón, sino que afecta al planeta entero. Es por eso que en esta Guerra Fría, en realidad, estos países van a tener miedo. Van a tener miedo de repente de un enfrentamiento recontra directo entre Estados Unidos y la URSS y que de repente ambos se manden bombas nucleares. Pero al final Japón va a reconocer su pérdida, va a reconocer su derrota. Japón va a decir, sabes que me equivoqué, y por lo tanto Estados Unidos va a apoyar a Japón para que pueda recuperarse. Tú vas a ver que después, oye, ¿qué pasó con Japón? ¿No? Después de sus bombas nucleares, Japón
¿no? Logra reconstruirse rápidamente. Así fueran de maderas, ¿no? Así fuera de madera o material, la, la, lo más nocivo para la población es la radiación, ¿no? Justo la vez pasada estaba viendo una película japonesa, no me acuerdo cómo se llama, que fue creado eh, con respecto, ¿no? A estas bombas que fueron lanzadas a Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Un corto muy pequeño, ¿no? Cómo quedó Japón después de las bombas nucleares. A ver, veamos el mapa. Si tú te das cuenta, por eso es el mapa europeo, sí. Está dividido en dos. Es lo que está sombreado de color medio azul acero, ¿verdad? Y el otro debería ser rojito, ¿no? Rojito, rojito, ¿no? Uno, ¿eso qué significa, profesora? Porque está pintado de dos colores. Lo que pasa es que los que están sombreados de color, pongamos azul, ¿ok? Ellos son los que reciben el apoyo económico y militar por parte de Estados Unidos. Y los que están sombreados de color rojito son los que reciben el apoyo de la URSS. Es decir, Europa también se ha dividido. Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Rumanía, Bulgaria, ¿no? Son apoyados por la URSS, mientras Portugal, España, Francia, Bélgica, Italia, Reino Unido son apoyados por Estados Unidos. El mundo se ha dividido en dos. A ver, ojo chicos, aquí el término adecuado sería socialista, no es comunista. Yo sé que de alguna u otra manera, de repente has escuchado a algún profesor en el colegio, en otras academias, llamar sistema comunista, ¿verdad? Pero estos términos son muy importantes. Una cosa es socialista y otra cosa es comunista. La URSS nunca llegó a ser comunista, socialista sí. A ver, veamos. Características, nos dice, hay un antagonismo ideológico, ¿no? Un enfrentamiento entre el sistema capitalista y la propuesta ideológica del socialismo. Surgen bloques militares, hay una carrera armamentista. Si Estados Unidos produce cierta cantidad de armamento, la URSS no se puede quedar atrás, también tiene que ser lo mismo. Sí, profesora, pero Estados Unidos tiene bombas nucleares. ¿Y tú no crees que la URSS inventó sus bombas nucleares? También. La URSS decía, estoy en desventaja. Yo también tengo que tener mis bombas nucleares. Y lo hace. Mira, aquí tienes a Harry Truman con su bomba nuclear. Y por acá tienes a Joseph Stalin también con su bomba nuclear. Desde que la URSS crea su bomba nuclear, Estados Unidos como que ya no es cualquier país, ¿no? Ya no es cualquier potencia, ¿no? Estamos a la par, somos iguales. Así que hay que tener bastante cuidado, ¿no? Yo lanzo una bomba nuclear, me lanza bomba nuclear, nos lanzamos bombas nucleares y miren que hubiera terminado. Pero de todas maneras, ¿no? A ver, veamos. Este es el bloque capitalista, este es el bloque socialista. Estados Unidos crea el Plan Marshall. ¿Qué es el Plan Marshall? La ayuda económica, ¿ok? Ayuda económica. Es decir, Estados Unidos va a prestar dinero a los países de Europa Occidental para que puedan recuperarse después de esta Segunda Guerra Mundial. Y a su vez también hacerle frente a la expansión del socialismo. Si Estados Unidos crea el Plan Marshall, lo mismo va a ser el bloque socialista, lo mismo va a ser la URSS, crea la Comecon, para ayudar económicamente a la reconstrucción de los países de Europa Oriental y hacerle frente a Estados Unidos. Estados Unidos crea la OTAN, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Es la ayuda militar que se va a dar entre estos países de Europa Occidental. Si eso lo hace Estados Unidos, la URSS también hace lo mismo con el Pacto de Varsovia. ¿Sí? Ambos. Si tú te das cuenta, ¿no? Si uno hace tal cosa, el otro también, y así sucesivamente. Y por acá tenemos, pues, nos dicen, ¿no? El programa ideológico de la doctrina de Harry Truman. El presidente es Harry Truman y por lo tanto, pues, él está estudiando, ¿no? La manera de cómo evitar la influencia del bloque socialista en América. También hay un enfrentamiento en la carrera espacial. Quien lanza su primer satélite a la Luna y al primer ser vivo viene a ser la URSS,
¿no? Tienes ahí a Yuri Gagarin, el astronauta, tienes a la perrita Laika que llega al espacio. Estados Unidos dijo, no puede ser posible, me ganó. Yo también voy a mandar a mis astronautas, yo también voy a mandar mi satélite y a su primer ser vivo, que viene a ser un chimpancé. Si te das cuenta, constantemente se están enfrentando. Y es más, el enfrentamiento también es culturalmente. No sé si ustedes de repente han visto alguna vez este enfrentamiento de Rocky Balboa. ¿Han visto esas películas antiguas que salen en blanco y negro nada más? Donde Sylvester Stallone se pelea pues con el ruso. ¿No? Tú ves a Sylvester Stallone supuestamente que representa, pues, ¿no? A Estados Unidos con su chorcito, pues, ¿no? Norteamericano, pues, ¿no? Y por lo tanto se enfrenta con rusos y es más, dentro de la misma Unión Soviética. Y la Unión Soviética, y se supone que la Unión Soviética, no, le dice, oye, ruso, tú tienes que ganar. Pero es ahí donde Sylvester Stallone, Rocky Balboa, ¿no? Derrota al ruso. Profesor, es una película norteamericana, claro, pues es norteamericana, pero no, hasta en lo cultural tú te vas a dar cuenta, no, mira, a través de las películas, no siempre el mensaje que dan es, nosotros ganamos, ¿no? Nosotros vamos a ganar y se da. Ya lo vas a ver algún día, mi querida Ingrid. A ver, ojo, dentro de esta Guerra Fría, chicos, que te estaba comentando que dura del 45 al 91, hay varios sucesos, hay varios acontecimientos, como por ejemplo el proceso de descolonización, como por ejemplo, a ver, proceso de descolonización, la guerra de Corea, la revolución china, la revolución cubana, la crisis de los misiles, la guerra de Vietnam, el problema con respecto a Alemania, la caída de la URSS, ¿no? Y hay muchos más. ¿Ya? Son varios sucesos que se dan desde el 45 hasta 1991. Veamos el proceso de descolonización. Lo que pasa es que después de la Segunda Guerra Mundial, donde logran obtener la victoria pues los aliados, ¿verdad? Y que lanzan su bomba nuclear a Hiroshima y Nagasaki. Estos países de Europa, todos los países de Europa están débiles, ¿no? Tienes a una Inglaterra débil, a una Francia débil, a una Italia, ¿no? Todos los países que participaron. Estados Unidos ingresó al último, ¿verdad? Y debido al ingreso de Estados Unidos cambia el rumbo de la guerra, ¿verdad? Y es por eso que estos países africanos, estos países asiáticos que eran colonias de estos países europeos van a aprovechar de que estos imperios han salido de una guerra para lograr su independencia. ¿Qué nos dice? A ver, concepto es un proceso de desintegración de los imperios coloniales y la formación de estados independientes. ¿Cuáles son las causas? Debilitamiento de las potencias coloniales tras las guerras mundiales. Aparecen movimientos nacionalistas que dicen nosotros ya estamos preparados para gobernarnos a nosotros mismos, buscan su independencia, algunos pacíficamente, otros mediante la fuerza. Por ejemplo, pacíficamente es la que dirige pues Mahatma Gandhi en la India. Y a su vez también las dos superpotencias que vienen a ser Estados Unidos y la URSS intervienen en ese proceso de descolonización. Es más, ellos están detrás de, especialmente Estados Unidos, ¿no? Detrás de Inglaterra, detrás de Francia, diciéndole, oye, ¿sabes qué? Si están luchando por su independencia, ¿no? Dale su independencia. Pero una vez que ellos logren su independencia, ellos tienen que decidir a quién apoyas, a la URSS o a Estados Unidos. No, a ninguno, no, es que en el 45 tú tienes que sentar posición. O estás en contra mío o estás a favor de mi persona. No hay, profesora, no hay un país que sea neutral, no hay. En el 45 o estás con Estados Unidos o estás con la URSS. Recién, ya, el movimiento no aliado, mira, justo acá te colocamos, el movimiento de los NOAL, recién aparece para los años 50 hacia adelante. En los años 50 aparece este movimiento de los NOAL donde dice, ¿sabes qué? Yo no estoy a favor ni de Estados Unidos ni con la URSS. Estoy en contra de la carrera armamentista nuclear que se está dando entre estas dos potencias. Estamos en contra también, ¿no? de la superioridad, ¿no? europea frente a estos países de tercer mundo.
No, pero eso, ojo, aparece recién del 50 hacia adelante. En el 45 no, tenías que decidir sentar posición. En la India te presento a Mahatma Gandhi. Él, junto con Nehru, son los líderes de esta resistencia. Gandhi, él dentro de la India pertenece pues a la casta de los brahmanes, ¿no? Él pertenece a una casta privilegiada. Él fue a estudiar al extranjero, él estudió Derecho, pero ya terminada la carrera en Europa regresa a la India y él decía yo quiero una India libre. Y por lo tanto, pues, él trata de llegar a un acuerdo con los ingleses. Los ingleses dicen, claro que sí, Gandhi, mira, es más, vamos a ingresar a la Primera Guerra Mundial. Si tú convences a tu pueblo que me ayude, apenas termine la guerra, te doy la libertad. Y lo hizo Gandhi. La India luchó al lado de los ingleses. Hubo, pues, ejército de indios que apoyaron a Inglaterra. Pero ¿sabes qué pasó? Termina la guerra, Inglaterra dice, no te voy a dar tu independencia. Y es más, hay sucesos en los cuales pues la población se levanta, a Gandhi lo encierran en la cárcel, Gandhi sale de la cárcel y estalla una Segunda Guerra Mundial y, y este país, Inglaterra, nuevamente le dice, ¿sabes qué, Gandhi? Ahora sí te prometo que apenas termine la guerra, si tú me ayudas y apenas termine la guerra yo te doy tu libertad. Y Gandhi nuevamente apoyando. Termina la guerra, no le da su independencia. Gandhi, que es uno de los líderes más conocidos dentro de la India y que tiene una gran cantidad de gente que lo sigue constantemente. Gandhi dice tenemos que ganarnos nuestra independencia, pero ojo, pacíficamente, a través de la no cooperación, ¿no? Pero pacíficamente a través de la desobediencia civil. ¿Eso qué quiere decir? Si a ti te ordena algo un inglés, tú contigo no es, ¿ya? Tú no obedezcas. Eso no significa que tú vayas y destruyas todo el aparato productivo, no, no, simplemente tú no obedeces nada. Gandhi decía, hay que realizar protestas, pero la protesta de Gandhi era, ¿no? Todos salimos, no sé, a una determinada calle, todos nos sentamos y calladitos vamos a estar, ¿no? Esa es la protesta de Gandhi. Profesora, no es que salen a las calles, no sé, queman llantas y con sus arengas, ¿no? Gandhi decía, no, sentaditos, ¿no? Esa era la protesta. Y tú vas a ver videos de la época, tú que estás en línea todo el día prácticamente, busca las protestas de Gandhi. Tú vas a ver que la gente, las autoridades llegaban, sacaban a Gandhi y arrastraban a las otras personas que estaban sentaditos y las otras se dejaban, no se dejaban. Y les golpeaban, ¿no? Y Gandhi decía, no, tú no respondas, no, tú no respondas. Este hecho, ¿no? En realidad va a conmocionar a todo el mundo. Todo dice, oye, ¿qué es lo que está pasando en la India? Mientras que en otras partes del Asia y también de África están luchando por lograr su independencia a través de la violencia, en la India es totalmente distinto, porque lo hace a través de la vía pacífica. Hasta que Inglaterra no la quedó de otra que simplemente darle su independencia. A ver, en Indochina tenemos al líder Ho Chi Minh. Ho Chi Minh y su movimiento Viet Minh. Entonces, a ver, Indochina se libra con la batalla de Dien Bien Phu en el 54 y en la conferencia de Ginebra. Allá, mira. Quiero que veas este territorio. Este es Laos, Camboya y este es Vietnam. Antes, estos tres era conocido como la Indochina. Y ellos eran colonia de Francia. Pero cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, los japoneses invaden Indochina. Así que estos hombres tuvieron que luchar contra los japoneses. Profesor, y los franceses, recuerda que Francia en la Segunda Guerra Mundial fue derrotada rápidamente. Así que por acá no hay franceses que estén peleando por su colonia, sino que es la misma población. Termina la Segunda Guerra Mundial, derrotan a los japoneses y por lo tanto Francia regresa y dice, todas estas son mis colonias. Pero ellos que habían luchado eh,
habían luchado contra los japoneses, dijeron, no, 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 éramos tu colonia. Pero ¿qué pasó cuando los japoneses los invadieron? Ustedes los apoyaron y por lo tanto se inició un enfrentamiento entre Francia y sus colonias. Y ya para el 54, Francia tuvo que reconocer la independencia de Indochina. Y a su vez también Indochina se parte en tres, ¿no? En Laos, Camboya y Vietnam. Profesora, pero acá hay dos. Ah, claro. Se divide Vietnam del Norte, Vietnam del Sur. Vietnam del Norte que abraza el socialismo y Vietnam del Sur que abraza el capitalismo. Se supone que el presidente de Vietnam del Sur tenía que convocar un plebiscito, una consulta popular y preguntar a esta población si quieren unirse a Vietnam del Norte, pero nunca lo hace. A ver, Revolución China. En esta Revolución China, mira, tienes la imagen de Sun Yat-sen con Chiang Kai-shek, ¿no? Este es Sun Yat-sen, este es Chiang Kai-shek. Sun Yat-sen, que crea el Kuomintang, que es el Partido del Pueblo, que a la muerte de Sun Yat-sen, quien va a tomar el poder es Chiang Kai-shek. Revolución, ¿no? Cambio total del sistema. ¿Por qué se produce esta revolución en China? Primero, por el dominio del imperialismo, especialmente británico. ¿Recuerdas en la clase pasada que vimos una imagen de una caricatura donde se encontraba pues un dragón en el suelo y otros animalitos que representaban diferentes estados europeos? ¿No? No sé si ustedes recuerdan el tema del imperialismo. O hay otra imagen donde de repente tú ves a, varios líderes europeos, al zar, a Francia, a Japón, y en la mesa tienen como una especie de un pastel donde dice China, y todos están con su cuchillo porque el objetivo es no repartirse China. Tenemos ahí el imperialismo europeo, especialmente británico. ¿Eso qué quiere decir, profesora? Es decir, que estos países europeos han logrado ingresar a China y que están explotando sus recursos, que están robando a China. Y China, como es débil, no puede hacer absolutamente nada. Es decir, ellos se benefician, estos países europeos se benefician, ¿y qué queda para el pueblo? Absolutamente nada. Dice, principalmente desde la guerra del opio. El opio es una droga. Este opio se produce en la India y los ingleses sacan el opio de la India y lo venden en la China. Cuando el emperador chino se dio cuenta, quemó todo ese producto que llegó en una embarcación. Y es ahí cuando se inicia el enfrentamiento entre China e Inglaterra. Inglaterra gana y le dice China, sabes que yo te derroté y por lo tanto quiero que abras el comercio a todos estos países europeos. Hay una decadencia del gobierno imperial. El último emperador fue Puyi, que tenía un aproximado de 6-7 años. Y a su vez también la gran mayoría de la población en China se dedica a la agricultura. No, todos ellos son campesinos, pero campesinos que no tienen tierras, que no son dueños de tierra, que son explotados por los grandes terratenientes en China. Tenemos dos fases, la nacionalista, que es liderada por Sun Yat-sen, que derrota al último emperador Puyi, que crea el partido político del Kuomintang. Tras su muerte, Chiang Kai-shek llega al poder. ¿Y sabes qué? Chiang Kai-shek es quien va a luchar con Mao Zedong. ¿Quién es Mao Zedong? Líder del Partido Comunista Chino. Mira, acá tienes Chiang Kai-shek unificó China. En esta larga marcha del 34 al 35 hay un enfrentamiento entre Chiang Kai-shek y Mao Zedong. Mao Zedong dice, yo no me puedo enfrentar ahora con Chiang Kai-shek porque Chiang Kai-shek se encuentra en la capital, tiene un ejército profesional, tiene armas, es apoyado económicamente por Estados Unidos. Nosotros lo que vamos a hacer tácticamente es irnos a la sierra, ¿no? Al campo. Nos vamos al campo, vamos a llegar a conversar con estos campesinos y a explicarles el sistema de explotación que ellos constantemente han vivido. Y por lo tanto, vamos a plegarlos a ellos, a nuestro gran ejército rojo. Y una vez que formemos un gran ejército, recién regresamos a la capital y nos enfrentamos con Chiang Kai-shek.
¿no? Esa era la idea, ¿no? Primero es el campo y después es la ciudad. Pero resulta que cuando ambos están enfrentando, se produce la invasión en el año 37 de Japón. Así que estos dos grupos que se están enfrentando dicen, ¿sabes qué? Una tregua. Hay que atacar primero al enemigo en común, y ese viene a ser Japón. Y justo también estalla la Segunda Guerra Mundial. Así que estos dos grupos en conjunto contra Japón. Pero apenas termina la Segunda Guerra Mundial, ¿y qué pasa? Nuevamente el enfrentamiento se da entre estos dos grupos, y quien logra tomar el poder viene a ser Mao Zedong. Dice, tras la Segunda Guerra Mundial, Chiang Kai-shek es derrotado, se refugió en la isla Formosa, que es Taiwán, y en el 49 se crea la República Popular China por Mao Zedong o Mao Zedong. Mao Zedong en el poder establece toda una serie de reformas, como por ejemplo el primer plan quinquenal, que tiene por objetivo la industrialización de la China, el segundo plan quinquenal, o también el gran salto hacia adelante, que nos hablan acerca de un proceso de una reforma agraria y una revolución cultural. Porque Mao Zedong decía, la idea no solamente pues es convertir en un país industrial a la China, no solamente una reforma agraria, entregar tierras a la gran mayoría de la población, sino que también cambiarles ese chip, ¿no? Porque muchos de ellos dicen, no, pero el mejor gobierno sería el antiguo, ¿verdad? ¿No sabes qué? Mejor sería establecer las mismas propuestas que Estados Unidos. No, hay que cambiar todo, ¿no? Todo ese chip, ¿no? Tiene que ser prácticamente un hombre nuevo. Es por eso que se establece la revolución cultural, la revolución dentro de las escuelas, la revolución dentro de las escuelas, dentro de las universidades, dentro de los institutos. Prácticamente es una ideologización dentro de estos centros culturales. Quien está al lado del gobierno, bien, y quien no está al lado del gobierno simplemente pues tiene que desaparecer. En esta imagen quiero, ¿no?, que tú observes, este viene a ser Mao Zedong y este viene a ser Joseph Stalin. Cuando llega al poder Mao Zedong, la URSS no tiene muy buenas relaciones con Mao Zedong. Es más, hay relaciones económicas, relaciones comerciales, ayuda militar, preparación, ¿no? Estos planes quinquenales, planes cada 5 años, es la ayuda que le está brindando la URSS a la China. Pero ¿sabes esto hasta cuándo dura? Del 49 al 53. ¿Por qué solamente hasta el 53? Lo que pasa es que en el 53 muere Stalin. Y al morir Stalin, dentro de la URSS, ha llegado a tomar el poder el grupo menos radical, ¿no? Recuerda que en todo partido político, ojo, en todo partido político, ya, no es que todos piensen igual. En todo partido político siempre vas a ver a un lado más conservador y a otro lado más liberal, o va a haber enfrentamientos dentro de ese mismo partido político. Resulta que en la URSS, dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, ¿no?, quien tenía un poder absoluto era pues Stalin. Para la muerte de Stalin llega el grupo, ¿no?, menos conservador. Y es ahí donde entra la figura de Nikita Khrushchev. Y cuando Nikita entra, Nikita decía, pues, él propone la coexistencia pacífica, ¿no? ¿Para qué seguir enfrentándonos directamente con Estados Unidos? ¿Por qué ese enfrentamiento? Si estos dos sistemas pueden coexistir tranquilamente. Estados Unidos hacia Occidente y la URSS hacia Oriente. Y cuando Mao Zedong se entera de esto, le dice, oye, ¿qué hablas, Nikita? ¿Cómo que hay que dejarlo que se desarrolle el capitalismo? No. Si el capitalismo es un sistema mediante el cual tú vas a encontrar a la gran mayoría de la población que es afectada económicamente, que es explotada, y a una pequeña élite que se ve beneficiada. ¿Cómo vas a decir, no nos importa qué es lo que pasa en Occidente, solamente en Oriente? Y es por eso que Mao Zedong corta relaciones con la URSS. Conflictos, mira, quiero que observes por aquí la guerra de Corea. Mira este mapita, Corea del Norte y esta es Corea del Sur. Finaliza la Segunda Guerra Mundial, Corea se divide en dos zonas. Corea del Norte, que abraza el socialismo, y Corea del Sur, el capitalismo.
Y el paralelo viene a ser el 38, ¿no? Pero siempre, ¿no? Corea del Norte va a querer unificar todo Corea y establecer, ¿no? Un sistema socialista. Y a la par pasa también con Corea del Sur, ¿no? Conquistar todo este territorio y establecer un sistema capitalista. La cuestión es de que cuando Corea invade Corea del Sur le dice a Estados Unidos, mira, me han invadido. Estados Unidos le dice, ¿sabes qué? Sácalos de tu territorio. Los surcoreanos sacan a los norcoreanos. Y los surcoreanos dicen, oye, pero podemos derrotarlos. Así que invaden su territorio. Los norcoreanos retroceden. Y es ahí donde China le dice, oye, ¿sabes qué? Ejército surcoreano, si tú no te retires inmediatamente del territorio norcoreano, yo entro a la guerra. Y si yo entro a la guerra, inmediatamente quien entra a la guerra es la URSS. Y si entra la URSS, va a tener que entrar Estados Unidos, ¿verdad? Y de ser un conflicto indirecto va a ser recontradirecto. Y es por eso que Estados Unidos dijo, no, no, yo no quiero tener problemas con la URSS. Así que, ¿sabes qué? Salgan del territorio norcoreano y por lo tanto se va a respetar este límite territorial, ¿no? A través del armisticio Panmunjom, las dos Coreas se mantienen divididas. Con respecto a Vietnam, del 63 al 75. A ver, quiero ver algo, a ver. Ya. En la guerra de Vietnam, Estados Unidos, a ver, en el 63 la guerra de Vietnam. Un año antes se produjo la crisis de los misiles, ¿no? Que es el periodo más álgido de la Guerra Fría, ¿no? Donde posiblemente iba a estallar una tercera guerra mundial. Pero menos mal que estos dos jefes de Estado llegaron a un acuerdo. Estados Unidos no pudo invadir Cuba, porque Cuba tenía su padrino, ¿no? Que era la URSS. Pero Estados Unidos dice, oye, ¿sabes qué? Me estoy dando cuenta que en el Asia el socialismo se está expandiendo rápidamente y por lo tanto tengo que evitar el avance del socialismo en el Asia. Y es por eso que invade Vietnam, ¿no? Claro que para ello va a buscar un pretexto, ¿no? Lo que pasa, chicos, es que cuando Vietnam logra establecerse como república, ¿te acuerdas? A ver, mira, quiero que nuevamente revisemos. Mira, Vietnam, ¿no? En el 54, ¿no? Se separan, ¿verdad? Se supone que Vietnam del Sur tiene que convocar el plebiscito, pero no lo hace. Hay un presidente que abraza el capitalismo y es más, ese presidente recibe ayuda económica de Estados Unidos. Lo recibe desde el año 54 hasta el año 63. Estados Unidos a Vietnam del Sur lo está ayudando económicamente, militarmente. Pero resulta que en Vietnam del Sur ha aparecido pues el Vietcong, que es una guerrilla, los monjes budistas, la población están en contra de ese sistema de gobierno, es más, ya no quieren a ese presidente. Estados Unidos siempre ha estado apoyando, del 54 al 63, pero en el 63 Estados Unidos decide invadir a Vietnam del Sur. ¿Cuál es el pretexto? De que Vietnam del Norte pues bombardeó una de las naves norteamericanas. Conflicto, dice, a ver, Estados Unidos apoyó a Vietnam del Sur para derrotar al Vietcong, no es lo que estaba comentando. El pretexto viene a ser el incidente de Tonkin, donde se dice pues que estas naves norteamericanas estaban haciendo un recorrido, dice, ¿no? Por cerca a Vietnam. Y dice que los norvietnamitas al ver una nave norteamericana dicen, ¿y estos qué hacen aquí? Paseando no creo, ¿verdad? Es más, están muy lejos de su territorio, ¿qué hace aquí? Y por lo tanto dice que ellos estaban viendo, ¿no? Que esta nave norteamericana los iba a bombardear, así que ellos empiezan el bombardeo. Y es ahí donde nace el pretexto. Los norteamericanos van a decir, mira, nosotros no hicimos nada si nos bombardearon. Estados Unidos ya estaba dentro de Vietnam. Pero, ¿sabes? Esta guerra en Vietnam no solamente es dentro del territorio survietnamita, sino que es de toda Vietnam contra Estados Unidos. Si tú te das cuenta, saca tu cuenta, mira, del 63 al 75, estamos hablando de 12 años de guerra. En estos 12 años, Estados Unidos no pudo derrotar a Vietnam.
En esos 12 años ya la propia población norteamericana salía a las calles a protestar y decía, ¿sabes que ya no queremos más guerra? Son tantos años de guerra donde cada vez salen más ejército norteamericano hacia Vietnam y nunca regresan. Y más ejército y siempre nos han derrotado. ¿Qué es lo que está pasando allá? Es más, esta guerra de Vietnam es televisada. Todo el mundo se estaba enterando qué es lo que pasaba. No solamente la población norteamericana salía, sino que la población en diferentes partes del mundo salía y decía, ¿sabes qué? Estados Unidos, retírate, pues. Ya parece la guerra, ya no puede, ya te derrotó un país tercermundista. Y Estados Unidos tuvo que retirarse, ¿no? Aparecen los movimientos, pues, diferentes movimientos en Estados Unidos, los hippies, ¿no? Sí, son las dos. Son las dos las que están peleando contra Estados Unidos. Y aparte de ello, pues que también en Estados Unidos se produce pues un gran escándalo contra un presidente que empezaba pues no a interceptar las comunicaciones del partido opositor, un gran escándalo norteamericano y por lo tanto Estados Unidos decide retirarse. Es que no quiere, esta guerra de Vietnam se da porque ellos no quieren que el socialismo se siga difundiendo. Ellos apoyan a Vietnam del Sur para que ellos puedan derrotar a todo movimiento dentro de su territorio que sea socialista, ¿no? Y evitar que se una con Vietnam del Norte, que sí es socialista. Con ese objetivo lo hace. Pero ¿sabes qué? Fue un fracaso total. Estados Unidos tuvo que retirarse de Vietnam. Y después las dos Vietnam van a reunirse y van a estar de acuerdo con establecer un sistema socialista. Revolución cubana, chico, ¿no? En esta revolución cubana también, chicos, ¿no? Es un cambio total de sistema. ¿Por qué? Tenemos a un Fulgencio Batista que se encuentra más de 20 años en el poder, que representa los intereses de Estados Unidos. Tienes a una gran mayoría de campesinos que trabajan en los cañaverales, que no tienen tierras. Y tienes ahí a un Fidel Castro que él va a luchar por la liberación de Cuba. Fidel Castro logra pues él en un primer momento sale a las calles, protesta contra el gobierno de Fulgencio Batista, lo toman prisionero, va a la cárcel, sale de la cárcel, pero como lo están vigilando, él tuvo que irse a México. En México forma un movimiento 26 de julio y con este movimiento regresa a Cuba. Al ser, apenas él regresa, Fulgencio Batista lo está esperando con su ejército, ellos escapan a la Sierra Maestra y el objetivo de Fidel es formar un gran ejército y cuando logre formar un gran número, ¿no? de soldados, nuevamente regresar a La Habana y derrotar a Fulgencio Batista. Y eso es lo que va a pasar. En esta fase nacionalista, él logra tomar La Habana. Batista se escapa, huye, con lingotes de oro, se dice en Estados Unidos. Y en un primer momento, en la fase nacionalista, él decía, por si acaso, mi revolución no es comunista. Yo no nada de comunista, nada con la URSS, nada que ver. Mi revolución es nacionalista. Eso sí, voy a expulsar a todas las compañías norteamericanas que no pagan los impuestos que deberían pagar, ¿no? Hay una expropiación también de empresas norteamericanas. Estados Unidos le tacha, ¿no sabes qué? No hay que sacar a Fidel Castro. Y al no poder sacar a Fidel Castro, Estados Unidos ordena el bloqueo comercial. Para el año 59, 60, 61, Cuba se va a una crisis total. Está muy mal económicamente, nadie le quiere comprar, nadie le quiere vender. Y es ahí donde Fidel levanta la banderita rojita y le dice, escúchame, URSS, yo soy comunista. Y cuando la URSS le escucha y dice, ¿qué dices, Fidel? Hermano, camarada, amigo, ¿por qué te demoraste tanto tiempo? Y es ahí donde se inician las relaciones comerciales con la URSS. Fidel Castro dijo, es el único que me salvó. Y por lo tanto, Nikita le dice, oye, ¿sabes qué? Fidel, no sé si tú me permites colocar misiles de mediano alcance dentro de tu territorio. Y Fidel dijo, claro que sí. Pero ¿sabes eso qué significa? Es decir, bombas nucleares, pues, ¿no? Cuando Estados Unidos hace siempre un vuelo, ¿no? sobre la isla,
y ve, pues, no, que se está construyendo, ¿no? ¿Qué se está construyendo? Entendemos fotos. Las fotos llegan a Palacio, que son especialistas, expertos, a ver, son rampas nucleares. Y si son rampas nucleares es porque hay bombas nucleares. Una gran alarma en Estados Unidos. Bombas nucleares acá, al frentecito. Y Estados Unidos dijo, bueno, no nos queda de otra que invadir Cuba. Se estaban preparando ya para la invasión a Cuba. Fidel le dice a Nikita, me quieren invadir. No te preocupes, camarada, vamos en tu ayuda, ¿no? Imagínate, ¿no? Estados Unidos con la intención de invadir Cuba y de la URSS salen, pues, ¿no? Todos los barcos con dirección, pues, a Cuba. Casi está ya una tercera guerra mundial. Pero menos mal, ¿no? Que estos dos jefes de Estados conversan. Conversa Nikita con Kennedy y llegan a un acuerdo. Kennedy le dice, oye, ¿sabes qué saca tu bomba nuclear de Cuba? Y Nikita le escucha, yo saco mi bomba nuclear de Cuba, pero tú sacas tu bomba nuclear en Turquía. Porque Turquía es vecino de la URSS y está ahí tu bomba nuclear. Ya, pero no invades Cuba, yo no invado Cuba. Y ese futuro estallido, ¿no? Esa crisis de los misiles, nuevamente, se solucionó. Consecuencia de esta revolución cubana, claro, surgen movimientos guerrilleros en América Latina. Todos estos movimientos guerrilleros van a ser apoyados por la revolución cubana de Fidel. Eso es lo que estaba explicando, ¿no? La coexistencia pacífica, ¿no? El reparto del mundo entre Estados Unidos y la URSS. No, eso es lo que propone Nikita. Crisis en Berlín también. Recuerda que Alemania, ojo, ya, Alemania, apenas termina la Segunda Guerra Mundial, Alemania va a ser dividida en 4 zonas. ¿Por qué en 4 zonas? Entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. ¿Quiénes son? Inglaterra, Francia, Estados Unidos y la URSS, ¿ok? Eso es en el 45. Pero ya para el 48, ya para el 49, estos 3 bloques capitalistas van a estar de acuerdo en que Alemania, ¿no? se pueda crear como Estado. Y es ahí donde aparece la RFA. Y la otra es la RDA. RFA, República Federal Alemana, y RDA, República Democrática Alemana. Es decir, aquí está, mira. Esta es la RDA y esta es la RFA. ¿Ok? La RDA, República Democrática Alemana, que tiene influencia o el apoyo económico de la URSS, y la RFA, que es un sector capitalista. Dice, a ver, Berlín fue dividida en 2 zonas, oriental y occidental. La URSS mandó construir el muro de Berlín al 61, justo cuando estaba gobernando Nikita Khrushchev. Lo que pasa, chicos, es de que Estados Unidos tiene suficiente dinero para inyectar a la RFA. Es decir, tú llegabas a Alemania y decías, wow, mira, acá ni siquiera rastros de que haya ocurrido una guerra, ¿no? Nuevamente las construcciones, el ingreso de capital, la gente tiene trabajo, ¿no? Aquí no ha pasado nada. Pero si tú ibas a la RDA, decías, ¿no? Escombros, casas destruidas, no hay capital, la gente sale a las calles, protesta, no hay que comer, ¿no? Y como que la gente en la RDA estaba descontenta, la gente decía, no queremos estar aquí, no funciona este sistema socialista, y por lo tanto la gran mayoría salía de la RDA para irse a la RFA. Cuando Nikita Khrushchev se entera, dice, no, me está haciendo quedar mal. Si la gran mayoría de la población huye hacia la RFA, eso significa pues no que la RFA no funciona, y es por eso que manda a construir el famoso muro de Berlín. Y ese muro va a separar a la población pues por 60, 90, por 30 años aproximadamente. Ahora, ¿por qué cae la URSS? ¿Qué es lo que pasó dentro de la URSS? Colapso económico, la URSS no tiene plata. Te recuerda que la URSS tiene una economía muy cerrada, mientras que Estados Unidos, no, libre mercado, ¿no? La URSS ha tenido que apoyar económicamente, militarmente a los países de Europa, Europa Oriental. No hay mucha producción, no hay tecnología. La URSS está mal, no tiene dinero. Es más, en cada una de estas repúblicas están apareciendo movimientos nacionalistas donde dicen, oye, ¿sabes qué? Creo que no funcionó pues ese sistema y por lo tanto queremos nuestra independencia, ya no queremos formar parte de la URSS. Y también a eso súmale la corrupción dentro del mismo Partido Comunista de la Unión Soviética.
Se supone que en ese partido, ¿no?, los representantes, ¿no?, de la población tenían que velar por la población, pero muchos de ellos van a velar por los intereses de cada uno de ellos o los intereses del grupo. Es decir, no todo el poder se corrompieron. Es por eso que los anarquistas que decían, no, si todo el poder le das a la dictadura del proletariado, se va a corromper, se corrompe, ¿verdad? Se corrompe. Y es por eso que es lo que pasó dentro de la URSS. Hay una confrontación contra Occidente contra Estados Unidos que va a fracasar, ¿no? Para esos años, para los 80, llega Gorbachev al poder. Gorbachev, que pertenece al ala más moderada dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética, él dice, la única manera de sacar de la crisis a la URSS para que no se derrumbe la URSS es aplicar reformas liberales. Por ejemplo, a la perestroika. Hay que abrir nuestro mercado, hay que permitir el ingreso del capital extranjero dentro de la misma URSS. Y es más, hay que privatizar también algunas empresas, pequeñas y medianas empresas, porque las grandes empresas todavía van a estar a cargo del Estado. Pero sabes que ya era demasiado tarde. El Glasnost, ¿no? Vamos a establecer una libertad de prensa, ¿no?, donde la población pueda expresarse libremente, donde los medios de comunicación puedan investigar e informar. Va a haber tú vas a poder expresarte, de repente vas a poder criticar al Estado, se va a respetar los derechos humanos, pero ya, y es más, con este Glasnost, cuando hay libertad de prensa, empiezan a investigar todo lo que había pasado durante esos gobiernos y la gente va a estar asada. A su vez también se produce la reunificación alemana, firmando ese tratado 2+4. 2+4 porque son las dos Alemanias pero para que puedan nuevamente unirse tienen que tener el permiso de los cuatro países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, por eso se llama 2+4. Dice, la poderosa e industrial RFA va a absorber a la débil RDA socialista. En el 91, Letonia, Estonia y Lituania se separan de la URSS, a través del acuerdo de Alma-Ata. Consecuencias, ya para el 91 termina la Guerra Fría, ¿no? Cae la URSS, termina la Guerra Fría y por lo tanto el único país que tiene la hegemonía mundial viene a ser Estados Unidos. Nuevo orden mundial, ¿no? Tenemos aquí ya no hay esos dos bloques que se están enfrentando. Vemos el nacimiento del mercado global, ¿no? Todos estamos interconectados, ¿no? Se propone, pues, la creación de los tratados de libre comercio, bloques comerciales, hegemonía de nuevos grupos económicos. Bueno, tenemos a Estados Unidos a la cabeza, tenemos Japón, China, la Unión Europea, y a partir de este momento ya ellos van a mirar, pues, ¿no?, a cómo se encuentra el mundo, ¿no? Cómo se encuentra el planeta, ¿no? Mucha contaminación, por ahí los huecos que hay dentro, se me fue el término, cómo debido a la creación de más fábricas, la producción de más gases contaminantes están perjudicando al mundo, y es por eso que se preocupan por ello, empiezan a debatir en diferentes parlamentos, y por lo tanto pues no van a estar detrás de esta diplomacia verde, ¿no? Aunque China va a decir, no, claro, como ahora todos ustedes han enriquecido, han creado, ¿no?, una gran industria, ahora que yo lo estoy haciendo, ahora a mí me quieren imponer sanciones, y es por eso que China dice, no, estoy en contra de ello. La guerra del Golfo Pérsico. En esta guerra del Golfo se da después de la guerra entre Irán e Irak. Lo que pasa es que Estados Unidos se encontraba en Medio Oriente con todo su capital, pero resulta que en Irán estalla una revolución. Y en esta revolución, el Ayatollah Khomeini decía, Estados Unidos ha ingresado con su gran capital. Y no solamente con su gran capital, sino también con sus costumbres, con su ideología. Y eso hace que nuestros jóvenes, ¿no?, miren, ¿no?, hacia toda esa nueva cultura. Así que yo propongo expulsar a los norteamericanos de nuestro territorio. Cuando Estados Unidos escuchó eso, dijo, Irán es un problema.
Pero yo no lo puedo atacar directamente, porque si yo lo ataco directamente, todos los países de Medio Oriente van a saltar, ¿verdad? Y es por eso que Estados Unidos pide ayuda a Saddam Hussein, quien gobernaba Irak. ¿Sabes que Saddam Hussein derrota a Irán? Y yo te apoyo en todo lo que tú quieras. Es por eso que hay un enfrentamiento en los 80 entre Irak e Irán. ¿Quién gana? Ninguno. Pero cuando finaliza la guerra, imagínate, pues no tenemos a dos países debilitados. Saddam Hussein dijo, yo tengo el apoyo de Estados Unidos y por lo tanto, para poder recuperarme, voy a tener que invadir Kuwait, ¿no? ¿Por qué Kuwait? Lo que pasa es que Kuwait es uno de los productores de petróleo, ¿no? Es uno de los que venden petróleo en todo el mundo, pero resulta que este petróleo que ellos están vendiendo, lo están vendiendo a bajo precio. Y si venden a bajo precio, nosotros que vendemos petróleo también, pues nosotros no vamos a ganar. Y por lo tanto ellos invaden Kuwait. Pero como Estados Unidos se ve beneficiada por la venta de petróleo por parte de Kuwait, Estados Unidos y otros países se unen y le dicen, ¿sabes qué? Saddam, sal de Kuwait. Y si no sales, te atacamos. Saddam Hussein dijo, me quedo. Y empieza el ataque, pues, ¿no? De todos estos aliados, de estos 36 países. Saddam tuvo que retirarse de Kuwait, pero antes de retirarse va a invadir pozos petroleros. Y es por eso que, claro, no hay... dice, a ver, Irán derrotada se retiró de Kuwait y sufrió el embargo de sus pozos petroleros. Y a partir de ese momento Estados Unidos no entra con mucho más poder dentro del Medio Oriente. Con respecto a China, profesora, China es un gigante, el día de hoy es un gigante, ¿verdad? Y eso que solamente tiene el 30% de su país que es industrialista, imagínate el 100%. Tenemos en China, profesora, ¿China comunista? No, China no es comunista, China es recontra capitalista, ¿no? Claro que el término sigue siendo usado, ¿no? Comunista, pero no. Tiene un modelo económico mixto, una enorme población, un gran mercado, tú paseas por todos lados, siempre Made in China, ¿verdad? Y tiene alianzas pues estratégicas con diferentes países del mundo. Saddam Hussein no era de Irán, de Irak. Saddam Hussein es de Irak. Él es de Irak. A ver, chicos, claves para finalizar. Primera pregunta. A ver. La 1 la sé. Ok, la 1 la sé. La 2 dadito. La 3 besito. La 4 casa. Y la 5 A. Ya, la 5A. Pero acá debería decir... allá. Aquí, para que haya clave, tendría que colocar comunista, ¿ya? En la borras ese capitalista, debería decir comunista. Ok, chicos, terminamos. Pueden a su receso. Cuídense. Nos vemos la próxima semana.